compañeros estudiantes, docentes y televidentes de nuestro canal YouTube. Le damos la bienvenida a iniciar este proceso disertativo. Mi nombre es José Agustín González Díaz, estudiante de maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Pontificia Universidad Bolivariana, seccional José de Medellín. Bueno, este trabajo es para el módulo de pensamiento matemático computacional, el tema 1, que corresponde al lenguaje simbólico. El objetivo de este trabajo obviamente es presentación de una disertación. El tema para elaborar esta disertación es el siguiente: de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico. Para dar inicio a esta disertación, vamos a despejar un poco los siguientes tres temas: lenguaje, conocimiento y comunicación. Vamos entonces a continuar con la definición del lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Está íntimamente ligado al ser humano y está inmerso en varios aspectos de nuestra vida diaria, y ha sido estudiado desde diferentes perspectivas de pensamiento y definido desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje se ha definido desde varios aspectos. Por ejemplo, un modelo de lenguaje son las señas, hay lenguaje publicitario, el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje oral, etcétera, etcétera. Ese sería lo correspondiente a la definición del lenguaje. Ahora vamos a dar una mirada al lenguaje y su incidencia en el conocimiento, según algunos autores importantes en esta rama. ¿Sí? Como en este caso vamos a hacer referencia de las opiniones del señor Edward Sapir, de Luria y de Jean-Paul Boroncap, la cual tienen unas opiniones bastante diferidas con relación al lenguaje. Alexander Luria, en 1997, expone que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Miremos un ejemplo. Este sería un ejemplo según Luria, como sería el caso a la hora de bautizar un nuevo invento o un nuevo descubrimiento. Supongamos que este niño descubrió este elemento que vemos aquí. Entonces decidió ponerle como nombre lápiz. ¿Sí? Lápiz de color amarillo sirve para escribir. Esa sería una de las apreciaciones. Otro exponente es Jean-Paul Boroncap. Boroncap en 1977 define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Una explicación bastante lógica desde un punto de vista poco profundizado. Su apreciación es bastante simple debido a que todos los hombres se comunican de distintas maneras y de diferentes modos. Creo que aparte de su definición tiene bastante lógica. Otro autor bastante importante también son, según Sari, citado por Henao. O sea, una citación de Sari que hizo Henao en 1981. Dice: el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada.
llevemos un poco al contexto. El lenguaje es un modo exclusivamente humano. Aquí es un ejemplo, pues, que obviamente son los hombres, ni ningún tipo de animal lo van a hacer estos autores. La voz como vehículo de transmisión, solamente la voz puede ser un vehículo de transmisión para el lenguaje y que no debe ser, que no puede ser instintivo, sino humano. Recuerde que la parte instintiva la manejan son los animales. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su edición 2001, define el lenguaje como estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. La apreciación de la Real Academia de la Lengua no está muy alejada de la de Jean-Paul Broncard. La única diferencia es en escribir, ¿cierto? La Real Academia le hace un poco de ingreso a lo que tiene que ver con la escritura. Calavaro, Taylor y Capadilla en 1996 exponen que dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje, tanto verbal como escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. Según estos autores, depende de qué capacidad tenga el lenguaje verbal y dependiendo de qué capacidad tenga el lenguaje verbal o escrito, el nivel de pensamiento y entendimiento de las personas va a variar. En este caso vemos el ejemplo de las personas que estudian, tienen un nivel de conocimiento más elevado a las que no estudian. En este caso de este señor aquí un poco dormido. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña definición acerca de lo que es el conocimiento. El conocimiento. Hechos o informaciones adquiridas por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Esto nos lleva a decir que obtenemos conocimiento de la experiencia, o sea, de lo vivido, y educándonos, pues, estudiando de la manera que lo vamos a educar. Lo vivido nos va permitiendo crecer en conocimiento, ¿sí? Desde niño vamos aprendiendo cosas hasta que somos más adultos. Y de igual forma, estudiando, a nivel que vamos estudiando, nuestra capacidad de conocimiento va aumentando. ¿Quién estudia el conocimiento? La rama encargada de estudiar el conocimiento es la epistemología. La epistemología se encarga del estudio del conocimiento, se ocupa de su naturaleza, su estructura y sus orígenes, ¿sí? Relacionando verdades, creencias para obtener conocimiento. A continuación vamos a despejar un poco algunas teorías filosóficas del conocimiento. A priori o verdadero. Que ya está y es irrefutable, no depende de los sentidos. Como he dicho anteriormente, es irrefutable y es el conocimiento que es independiente de la experiencia. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Los bueyes no tienen testículos. No quiere decir no requiere de ninguna investigación para ser establecido como verdadero. Primero, utilizando la lógica. Los bueyes obviamente que no tienen testículos, porque si tuviera testículos fuese un toro. Por lo que en un caso es conocimiento a priori, o sea, no cambia. También tenemos otro conocimiento que es a posteriori, deriva de los sentidos, puede refutarse, ya en este se puede refutar, ya que se basa en la evidencia que a veces no se sabe si es verdadero o no, y pueden cambiar sus características al presentar un nuevo conocimiento
que genere este cambio. Otra teoría del conocimiento es la teoría Tácito. Existe, pero es difícil de explicar. Normalmente se usa sin tener conciencia de él. La definición de conocimiento tácito no es universalmente aceptada hasta el momento. Otra teoría filosófica del conocimiento es la procedural. Se refiere a la forma en la que sabemos hacer algo, llevar a cabo una serie de pasos para resolver un problema. Los estudiantes demuestran este conocimiento cuando elaboran un ensayo, desarrollan una fórmula geométrica o realizan algún procedimiento. Y los docentes podemos favorecer este conocimiento al enseñar planes técnicos, lo cual incluyen habilidades de estudio. También se puede incluir diagrama de conceptos, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre muchas otras herramientas. Otra teoría es la declarativa. Alude a las capacidades de que algo pueda ser falso o verdadero y se expresa en formas de frases declarativas. Como en el caso de las teorías, las opiniones, los poemas, los pasajes, las letras de las canciones, qué sé yo, en fin, una infinidad de probables formas de representación. El conocimiento se ha ubicado, como todo, tiene unas jerarquías, o ha ubicado una jerarquía del conocimiento. Tenemos el ruido, los datos, la información, el conocimiento y el metaconocimiento. ¿Sí? El metaconocimiento en la parte superior y el ruido en la parte inferior. ¿Qué es el ruido? Son elementos de poco interés y que ocultan datos, o sea, lo que afectaría. ¿Qué son los datos? Elementos de interés potencial. Recuerden que toda investigación necesita de unos datos. La información son los datos procesados que resultan de interés. Una vez tengamos los datos, los procesamos y obtenemos información. El conocimiento es la información especializada que nos es útil. Una vez evitado el ruido, tomado los datos y procesado la información, obtenemos el conocimiento. Y así sucesivamente llegamos al metaconocimiento, que es el conocimiento acerca del conocimiento y la experiencia. Representación del conocimiento. Vamos a representarlo en un mapa conceptual, en un programa muy bueno para la elaboración de mapas llamado CMap Tools. Representación del conocimiento. Existen dos formas, la formal y la no formal. La formal está compuesta por reglas de producción y lógica de predicados. Las reglas de producción, que son formas populares de representar el conocimiento, y las reglas de predicado, que permiten que las fórmulas son manipuladas basándose en su estructura. Y la otra parte de la representación del conocimiento es la no formal, que está compuesta por las redes semánticas, los FRAM, los scripts y las dependencias conceptuales. Las redes semánticas representadas declarativas de objetos, atributos y relaciones. Los FRAM, que son fotogramas o cuadros, y los scripts conformados que permiten representar secuencias de acontecimientos, y las dependencias conceptuales integradas por conceptos básicos del universo. Buenísimo. Entonces el lenguaje más el lenguaje, conocimiento y pensamiento están relacionados para llegar a un conocimiento científico, ¿sí? Recuerden que para llegar al conocimiento científico es importante contar con estos tres aspectos de vital importancia. Conclusiones. La relación lenguaje, conocimiento y pensamiento. Esa sería la conclusión para llegar al objetivo del tema de esta disertación. Favorecen el crecimiento del pensamiento científico porque hay que tener en cuenta que este es el que trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, el porqué de las cosas y su devenir, utilizando siempre el qué, por qué y para qué. Esas es más o menos las conclusiones. Y aquí están las respectivas bibliografías. Fueron tomados en su mayoría los aspectos de la enciclopedia Wikipedia. Recordemos que esta es una enciclopedia libre que nos permite compartir la información que en ella contiene.